Un paso más constituyen los sintetizadores de frecuencia. En este diagrama en bloque vemos el cristal, el oscilador, un divisor de frecuencias, es decir, si este cristal está oscilando, supongamos, a 20 MHz, este divisor nos dará salidas que pueden ser la mitad, la cuarta parte, la octava parte, va dividiendo la frecuencia de oscilación del cristal a frecuencias más bajas. Llegamos luego a un detector de fase que funciona igual que lo explicado recién en los PLL, filtro pasabajos y oscilador controlado por tensión. Es decir, ahora todo este bloque que tenemos aquí es un PLL. La salida del PLL ingresa a un nuevo divisor de frecuencia que es la entrada al detector de fase. Es decir, al detector de fase le va a entrar la señal del cristal dividida para que tenga algún valor menor y la señal de salida con otro divisor que va a permitirnos tener entonces señales diferentes sobre la entrada del PLL. Imaginen que si hacemos que estos divisores puedan ser variables, es decir, que yo elija cómo dividir la frecuencia del cristal y cómo dividir la frecuencia de salida de todo el PLL, estoy fabricando un circuito que tiene enorme capacidad de fabricar frecuencias, porque la frecuencia en definitiva de salida de todo este elemento depende de la fase y frecuencia que entra por aquí y de la fase y frecuencia que entra por acá. La que entra por acá no es fija, el cristal sí es fijo, pero como puedo dividirla, acá tengo n cantidad de frecuencias distintas. Y como la salida total la puedo dividir nuevamente en esta parte del circuito, aquí la segunda entrada al detector de fase, también tengo otras n cantidad de frecuencias distintas. La combinación entre las frecuencias de A y de B es enorme, lo cual va a permitir tener a su vez una enorme cantidad de síntesis de frecuencias. Puedo además agregar un tercer divisor de frecuencias de las salidas del circuito PLL, que además pueden ser programables, es decir, puedo tener un programa que vaya modificando las frecuencias de división que voy a obtener en esta zona, de manera tal que tengo cristal frecuencia fija, un divisor que me permite tener n cantidad de frecuencias distintas entrando al detector de fases, una salida que va a entrar por un divisor programable que me va a generar una n cantidad de frecuencias, que a su vez las puedo volver a dividir en otra n más 1, llamémosla, o n', cantidad de frecuencias que va a ser la segunda entrada al detector de fase. Entrada A y B, esta parte va a detectar la diferencia de fases, va a dar una salida continua, proporcional, voy a eliminar las armónicas, esto va a hacer que entre una tensión fija, continua, que depende de P, de N y de M, al oscilador controlado por tensión, va a cambiar la capacidad del varicap y va a cambiar la frecuencia de salida. Cualquier valor que cambie de N, de P o de M dará una nueva frecuencia de salida, y esto es lo que van a encontrar como circuitos básicamente en los típicos, por ejemplo, sintetizadores musicales, donde lo que hay es un cristal maestro que va a generar la frecuencia principal, 2 o 3 divisores de frecuencia y un circuito PLL que va a permitir medir la diferencia de fases entre las señales que entran a el detector de fase del PLL y que van a terminar modificando la tensión en un VCO, y al modificar la tensión en el VCO estamos cambiando la capacidad del varicap, que a su vez va a cambiar la frecuencia de salida. Lo mismo ocurrirá en los equipos de comunicaciones de banda corrida. Y finalmente, algunos componentes de uso diario donde pueden ver los cristales que siempre van a formar parte de los circuitos de clock, los circuitos de reloj, los circuitos de control de estos componentes. Aquí tenemos un pendrive y ahí les marco con ese círculo, con ese óvalo blanco, donde está el cristal. Aquí tenemos un microcontrolador, un Arduino Mega, ahí pueden ver el cristal,
Un cristal, de hecho, si lo leen, es de 16 MHz. Un reloj digital, y aquí tienen el cristal. Un reloj pulsera, aquí tienen el cristal. Un escáner portátil, un escáner de mano, que aquí tienen marcado dónde se encuentra el cristal. Aquí en este circuito de un receptor de equipo de comunicaciones pueden ver el cristal con un capacitor en serie. Recordamos, ese capacitor en serie está aumentando la frecuencia de oscilación del cristal. Estos son circuitos integrados que hacen a toda la parte de modulación y demodulación que veremos más adelante. Aquí tenemos todo lo que es fuente de alimentación. Acá dice alimentación 912 volt. Fíjense, hay un diodo que es básicamente protección, porque si yo llego a conectar una fuente de manera invertida, el diodo quedará polarizado en inversa, no circula corriente, el equipo no anda, pero tampoco se quema. Acá tenemos un regulador de tensión, capacitores de filtro. Ya que está, les voy a comentar, acá dice filtro cerámico de 10.7 MHz. ¿Qué es un filtro cerámico? Es un componente donde adentro hay un cristal de cuarzo, pero además del cristal de cuarzo hay algunos capacitores o algunas bobinas. Es un circuito más complejo que justamente lo que hace es filtrar una frecuencia específica. Son filtros muy selectivos. ¿Y por qué usan un cristal? Porque un cristal, al ser un elemento que oscila a una frecuencia fija con mucha estabilidad, es un componente que se comporta como un filtro de elevadísimo Q. Y recordamos que si tiene un Q extremadamente alto, el ancho de banda es extremadamente chico. Es decir, un filtro excelente para una frecuencia en particular. Así que los filtros cerámicos son componentes que se fabrican, se venden para frecuencias típicas, fijas, que lo que hacen es filtrar esa frecuencia con muy poco ancho de banda. Es decir, dejan pasar o no pasar, según que sea un filtro que permita el paso o sea un filtro que evite el paso, señales de una frecuencia muy específica. De esta manera tienen un panorama bastante completo respecto de los osciladores. Vamos a comenzar a unir los conceptos que vimos en fuentes de alimentación, en osciladores y en amplificadores para integrar un equipo de comunicaciones.